El banner, el gachapón, la mecánica número 1 de Genshin Impact y de la mayoría de gachas, que cada día hay más, pero sobre todo el motivo número 1 para que las migajas de Genshin Impact, pero sobre todo las palomas migajeras del juego, hagan lo imposible por poder conseguir deseos y protogemas para tirar al banner. Hoy, intro muy corta, vamos a ver una guía en profundidad de todos los detalles de los banners de forma básica, del rate up, de la captura del resplandor, de cómo cuando vuelves al juego después de unos meses tienes la posibilidad de que aparezca un personaje en la primera multi que tiras casualmente para reengancharte, y de sobre todo, como dice el título y más importante, a través del conocimiento de todo lo importante de los banners. La parte más básica la repasaremos rápido pero sin dejar ningún punto importante para los nuevos jugadores, pero cómo literalmente puedes ser dueño de tu suerte y no depender continuamente de un montón de prácticas y mecánicas que no te van a ayudar en lo absoluto a tener lo que quieras. Así que este vídeo va a ser muy importante, compartirlo con cualquier persona que juegue Genshin, que necesite saber algo importante de este banner, o que sea nuevo, o que no sea nuevo, pero haya cosas que debas saber porque seguramente no todo el mundo sabe todo sobre los banners. Y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Ya sabéis, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo. Entráis en el sorteo de una bendición lunar gratis una vez al día solo por hacer esto anterior y suscribirse con campanita, que es muy importante, muchos no tenéis la campanita puesta. Bienvenidos e invitados a los directos. Seguimos sorteando las últimas Skirk, todavía es vuestra oportunidad. Que aprovechéis, estáis comiendo, y gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más. Y vamos con el tutorial definitivo de los banners de Genshin Impact. Pues bien, vamos a empezar por un banner que yo no tengo, pero es el banner principiante que estarán poniendo por aquí los editores. Resumen, es un banner al que puedes tirar, si no recuerdo mal, 20 deseos del permanente, pero que por cada 10, o sea, por cada 8 te dan 10, es decir, tiene un pequeño descuento, es decir, que literalmente tiras unos 16 deseos y en esos 16 deseos te aseguran una Noel, aparte de que como son dos multis igual puede salir algún personaje 4 estrellas adicional y una pequeña posibilidad de que salga un 5 estrellas. Ya está. ¿Qué hay que saber importante de ese banner? Que no acumula el pity al banner promocional, que realmente es el que está siempre, perdón, al banner permanente, que es el que siempre está aquí, los deseos son azules, con lo que no merece la pena tirar a día de hoy a nivel probabilístico, que muchas personas, los más inteligentes, tienen ese banner ahí, aunque sea de adorno, recuerdo, que muchos otros hemos tirado y lo hemos gastado, pero que el consejo real es no tirar a ese banner. Es el primer punto más importante, y dejadme en los comentarios quién tiene todavía ese banner ahí o quién ha tirado como yo y no lo tiene. Ahora, lo básico de los banners que hay actualmente, que digamos se podría dividir en un solo banner promocional, aunque ya dos personajes comparten pity y 4 estrellas, o sea que es uno solo, un banner de armas que no comparte pity y un banner permanente que utiliza unos deseos distintos. Primer tip y lo más importante de lo básico de los banners, creo que es recordable, aunque haya gente que son nuevos y no lo saben. En este banner nunca gastéis protogemas, es lo primero y más importante a comentar. Los deseos azules se consiguen comprándose en la tienda, cada vez que cambia el mes te dan 5. Aquí se podrían comprar, pero es un byte, no lo hagáis. Y según haces la historia, misiones, rellenas algunos árboles de muchas regiones y demás, te van dando directamente deseos azules. Aquí nunca tiréis protogemas, solo tirar los deseos azules que ya os dan canjeados como deseos azules. No canjeéis ni gastéis protogemas aquí. Ahora, los otros usan los deseos promocionales, que recomendaría que todas las protogemas que tengáis los cambiéis directamente a deseos promocionales para que no esté el error o la tentación de malgastarlos en otro sitio. Bien, el banner permanente tiene pity 90, y un sub-pity que ya conocéis, vamos a hablar de ello porque mucha gente sigue sin entenderlo, porque muchos creadores hacemos cosas raras de la tira 74 y multi. Y esto es importante explicar porque realmente no es un ritual, no es nada como... no es nada raro, es una parte probabilística comprobada. Entonces, el pity es 90, en el de los personajes también, pero básicamente aquí solo te va a tocar armas y personajes del permanente que se llaman, que son armas que hay simplemente 10 armas, que están por aquí en pantalla, las conocéis y hay muchos vídeos hablando de ellas, y 5 personajes en la 1.0, posteriormente se añadieron Tignari y Dehya en Sumeru y posteriormente Mizuki, con lo cual hay 8 personajes posibles que aparecen por aquí, que Mona sirve bastante para Skirk, Tignari es un buen carry dentro, pero depende de jugar a Furina con Tignari, y el resto a día de hoy no son
tan útiles. Dehya quizá puede funcionar para Kimmich, pero tampoco es lo mejor del mundo. Aparte, estos 8 personajes pueden aparecer si pierdes el 50-50 en los otros banners, que ahora hablo de ello, y sabéis lo que es perder el 50-50 de sobra. Y por último, aquí cada día de SEO sale un personaje 4 estrellas, no hay forma de elegir lo que quieras y por supuesto que tiene su pity como el resto de banners, que en vez de asegurarte la tirada 90 a un dorado, realmente llegando a las 74, tiras la multi después de la 74 y en esa multi que abarca de la 74, o sea, de la 80, o sea, de la 75 a la 85, hay una posibilidad loquísima de que ya salga el legendario y ahí es muy posiblemente donde salga. Es muy raro que tirando la multi después de la 74 se te vaya a la 90. Es raro, no, es casi imposible a día de hoy, después de haber tirado en más de 1000 cuentas, apenas se ha llegado a la 90 en 3 o 4 cuentas, en más de 1000 cuentas durante 5 años, para que entendáis. No hay mucho más del permanente. Ahora, armas y promocional. La diferencia es que no comparten pity el promocional con el de armas, son pitis distintos, lo podéis comprobar aquí, que ya lo sabéis, está aquí puesto y veis cuánto tenéis. Ocurre una cosa también muy importante que la gente a veces pregunta o se altera o se asusta y es que cada 6 meses las tiradas de 6 meses atrás desaparecen. Es simplemente una cosa, imagino que para ahorrar servidores, pero también para que si no sabes qué pity tienes, a lo mejor eso influye a que te calientes a tirar de alguna u otra forma. Por decir, a lo mejor tengo mucho pity, tiro a ver si sale algo. Pero realmente cuando sale que no tenéis aquí historiales o porque no habéis tirado o porque lleváis 6 meses sin tirar, pasan todos los banners. Y la diferencia, aparte de no compartir pity, el de armas con el promocional, es que el de armas, el pity hard, que se llama el asegurado sí o sí de algo que salga, es el 80 en vez de la 90 que tiene este de aquí y este de aquí. El de armas es 80, es un poco menos. Aparte, el sub pity arranca en las 64 y no en las 74, son 10 menos también, igual. Y tienes el sistema de senda divina. Eliges el arma que quieres y entonces pierdes una vez el arma que no quieres, si acaso no sale el que quieres, y la siguiente entonces es asegurado. Esto lo convierte igual en un 50-50 que el resto de banners, con la posibilidad de que el 50-50 lo puedes perder con las 10 armas de permanente, pero también con el otro arma del banner. Y si tienes un poco de suerte dentro de la mala suerte, sacar pues las 2 armas del banner, una perdiéndolo, una ganándolo, pero lo ideal es que lo ganes y que la primera vez que salga un dorado salga el arma que quieres. No hay más. Y cada 4 tiradas, o sea, cada 10 tiradas también tiene que salir un arma 4 estrellas, que puede ser en 50-50, el del banner o otro que no sea del banner. Y explicando esto, vamos al promocional. El promocional es lo que ya sabéis, lo que acabo de explicar. Hard pity 90, comparten pity entre los 2 personajes promocionales. Sí comparten pity, es como un mismo banner. Los 4 estrellas salen cada 10 deseos, todo es exactamente igual, solo que el sub pity es 74 y el pity hard es 90. Si pierdes el 50-50 con unos 8 personajes del permanente que enseñé antes, al siguiente dorado sí o sí va a salir el personaje del banner. Pero aquí viene la primera curiosidad que la gente no sabe después de jugar 5 años de Genshin. Los 4 estrellas te aseguran un 4 estrellas cada 10 deseos. Puedes perder el 50-50 de los 4 estrellas y puede no salir uno de estos 4 estrellas del banner, y lo sabéis. A veces sale una espada de Favonius, a veces sale, no sé, un personaje que nada tiene que ver y se ha perdido en el banner y sale, ¡oye, una Faruzan! ¿Qué hace aquí una Faruzan? Eso implica perder el 50-50 del banner y significa que el siguiente 4 estrellas sí o sí va a ser uno del banner, uno de los 3 entre Dahlia, Candace y Diona. Es una cosa aseguradísima que está escrito en el banner. Ahora, esto es lo basiquísimo. Aquí es muy sencillo. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuik hace 2, quiero a mi arconte favorito.
esto. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y para terminar, una cosa que la gente no conoce del tema de los detalles que está aquí es que cada tirada tiene un 0.6% de posibilidades de que salga el personaje. He visto gente ajena a la comunidad de los gachas analizando los gachas hablando de esto, de ¡ay! Cada tirada solo tiene un 0.6, ¡qué pedazo de estafa! En los banners y en los gachas nadie ve esto, porque la gente, para asegurar un personaje, directamente va al hard pity e incluso con la idea de perder el 50-50 en Genshin, como siempre sale entre la 75 y la 85, aproximadamente en 160 deseos con un margen del 99.5% de posibilidades, vas a asegurar al personaje. Entonces, 160 deseos por personaje es lo que hay que asegurar y luego si por lo que sea ganas el 50-50, te ahorras 80 o un poco más de 80. Pero ese 0.6 que se dice, no le hagáis caso, porque es simplemente como que el argumento de gente que no juega gachas para decir, uy, qué malo es este gacha, que cada 0.6 solo de posibilidades te puede salir un legendario. En los gachas siempre se va a pity, menos en el Fate, que ya sabéis que el Fate Grand Order fue un gacha que no tenía pity, ese sí que era el gacha definitivo y había que rezar a Diosito. Luego, la captura del resplandor. Empezamos con cosas técnicas importantes, he intentado resumir lo básico. La captura del resplandor, como veis aquí está por escrito, te dice que cada vez que un personaje cuando sale dorado no fuera a ser el promocional, en este caso Skirk o en este caso Shenhe, porque aquí tiene el banner de Shenhe, hay como veis una probabilidad total del 55% de que salga, es decir, que el 45% no. Pero vuelve a haber otra posibilidad nueva del 0.018% de que salga la captura del resplandor y de que aparezca, digamos, aunque hayas perdido el 5 estrellas, esa nueva animación que está por aquí y te asegure el personaje. Esto es improbable y de primeras, sin ningún tipo de precedente, no suele salir porque sí. ¿Cuándo sale de forma asegurada la captura del resplandor? Porque sí hay una captura de resplandor asegurada. Aquí lo pone. Cuando pierdes el 50-50 3 veces consecutivas, la cuarta sí o sí es una captura del resplandor. Es decir, si tú has tirado por Skirk por la C2, imaginar, pues para la C0 perdiste con Tighnari, salió Skirk. Perdiste con Dehya, salió Skirk C1. Perdiste otra vez con Dehya y salió otra vez Skirk. Aquí has perdido 3 50-50 seguidos. El siguiente directamente va a salir otra Skirk. O el siguiente banner que quieras. Ahí tienes una captura de resplandor asegurada y estás asegurando el siguiente 50-50 que lo vas a ganar. Mucha gente dice, ah, bueno, pues qué interesante, yo antes perdía 7 50-50 seguidos, ahora ya no. Pero también mucha gente lo malinterpreta porque si tú has perdido 2 50-50 seguidos, es decir, Skirk C0 lo perdiste, Skirk C1 lo perdiste y sacaste a Skirk, luego en el siguiente, si directamente ganaste el 50-50 y salió Skirk C2, se va la posibilidad de la captura de resplandor y otra vez reinicias los 3 ocasiones para que salga. Para que salga tienes que haber perdido 3 veces seguidas el 50-50 y no haber ganado ningún 50-50 entre medias, sin captura obviamente. Es la captura de resplandor y la gente no lo entendía. Hay que perder 3 veces el 50-50 sin haber ganado ningún 50-50 entre medias, básicamente. Y ahora viene el plato fuerte de los banners y una cosa súper importante para todo el mundo que juegue Genshin. Hay una cosa testeada y comprobada por los free to plays, tanto en mi comunidad como en el resto de comunidades, de la gente que no tira el banner. Hay una cosa que es el rate up, que es simplemente un sistema que tienen todos los gachas de forma comprobada para reenganchar a la gente. Y este sistema es tan fácil como basarse en, si la gente lleva mucho tiempo sin jugar o mucho tiempo sin tirar, y ahora os explico cómo funciona y cómo hemos testeado que funciona, básicamente te aumentan mucho las posibilidades de que salga un personaje, y es personaje porque es el producto principal del juego. Las armas ya os expliqué que son sumamente secundarias, no preguntéis si hay rate up en el banner de armas, no lo voy a comprobar, me da exactamente igual, y las armas no son importantes ni te cambian una cuenta para nada. Pero en el de personajes sí.
Y significa que cuando llevas mucho tiempo sin jugar o sin tirar, básicamente te aumentan las posibilidades a unos niveles básicamente inhumanos e increíbles y tiras una multi y sale un dorado. A veces se pierde 50-50, pero es tirar la multi automáticamente, sea cual sea el pity, salir dorado a la primera o a la segunda multi, y en muchas ocasiones que te salga directamente el personaje promocional para que lo tengas, te emociones, lo farmees, lo juegues y entres en un bucle otra vez del ritmo normal de Genshin para que otra vez le agarres el gustito a jugar y te reenganches al juego. Así de sencillo. ¿Cuándo se aplica esto? ¿Qué es lo interesante? Tanto si llevas sin jugar tiempo, porque mucha gente hace lo de dejar el juego y volver porque hay otros gachas, como si juegas sin tirar. Esto está súper comprobado en mi cuenta free to play y en muchas cuentas, miles de dentro y fuera de nuestra comunidad. Básicamente la gente que ahorra muchísimo siendo free to play y es capaz de estar por encima de la tentación de tirar y ahorrar incluso 2-3 versiones esquipeando 3-4 banner, y la media que hemos estado viendo es unos 3 meses, quizá un poquito más, sin tirar, que 3 meses son 2 versiones porque las versiones duran 1 mes y medio siempre. Básicamente significa que activas ese rate up y a la primera o segunda multi te va a salir el legendario, y mucha gente es como, oh, qué suerte tengo, se alegra, momento dopamina, momento lucecitas, momento soy el rey del mundo, tiré a Genshin, llevo sin jugar, entré, tiré, me salió. Por eso mucha gente también hace, y creo que conoceréis mucha gente así, o muchos de vosotros hacéis esto, la de muchos de los gachas, a lo mejor dejarlos abandonados y simplemente entrar, tirar lo poquito que os regalan y luego hacer otra cosa. Y mucha gente en Genshin también hace eso. A veces deja algunas versiones sin jugar o lo que sea, pero de vez en cuando entra, recoge todo lo del livestream y un poco de cosas rápidas que pueda, tira un par de multis y se va a hacer otra cosa. Si hacéis eso, cada banner nuevo, que es cada 3 semanas, rompéis el rate up. Pero si jugáis sacando todos los recursos, pero no tiráis al banner, el juego identifica que sois un potencial cliente que está jugando, pero no está cayendo en el sistema gacha de tirar, de tener hype por los personajes y en algún momento del tiempo gastar dinero en bendición o algún pack. Entonces el rate up funciona igual. Si jugáis, pero no tiráis durante 3 meses, a la que metéis 1 o 2 multis sale dorado. Me ha pasado en stream 12 veces ya. Por eso tengo muchas veces lo que os expliqué de la Silonen C2, la Furina C2 y todas las cuestiones que explico en la cuenta free to play, porque soy capaz de estar más de 2 versiones sin tirar y cuando quiero algo como Furina C2 lo saco enseguida. Saqué Furina C0 la primera vez que vino y en su rerun saqué C1 y C2. Casualmente la C1 me salió en la primera multi y la C2 ahí ya sí tuve que ir hasta un pity normal. Entonces esto último es lo más importante y lo que tenéis que compartir con el resto de gente que vea este vídeo. El rate up es lo más normal del mundo. Los gachas es una estrategia de marketing empresarial para que la gente que no juega o no tira pero sí juega entre en ese bucle que quieren para que al final gastes dinero y entres básicamente en el FOMO de sacar todos los personajes porque te venden luego en redes sociales todo el marketing como pasó con Skirk. Esto es el tutorial completo y definitivo para que entendáis los banners en profundidad. Consejo final para que aseguréis todo. Tener 160 deseos por personaje. Ver los vídeos y el resto de contenido de redes donde se dice cuántos deseos vienen por versión, con o sin bendición, con o sin pase de batalla. Por ejemplo, la 5.8 así que vienen ya más de 70 deseos free to play, 100 con bendición y casi 110 con pase de batalla, que la 5.8 va a estar muy llenita y la gente ya no se puede quejar. Y con eso haceros un cálculo con lo que tenéis, con el pity, con lo que vais a conseguir y si metéis packs para aseguraros por personaje 160 deseos. Si vais por una constelación 1 o 2, recordad que es un 50-50, con lo cual si vais por una C2 de un personaje que son 3 legendarios, contar con que ganaréis 1 y perderéis 2 y calcular los deseos, que son más de 500, y ahí ya si gastáis menos, lo que os sobre ya lo tenéis acumulado para el siguiente. Y por último, y el consejo definitivo que os puedo dar para que este vídeo sea cine, tener siempre un colchón de 100 deseos para todo. Ahorrar, tener de sobra, sacar las cosas no hasta el límite de como tiré y me sobraron 150 deseos, uy, voy a sacar el arma, ya me caliento, ya que estoy, saco todo. Y siempre estando a cero, tratando de recomponeros. Eso está mal y la mejor estrategia es sacar exactamente lo que habéis planeado sin calentaros porque os sobren deseos e ir haciendo poco a poco un colchón mínimo de 100 deseos. Ya no solo porque vengan Outcry y 80.000 personajes nuevos con la nueva región, sino porque es lo mejor para luego planificar y acumular para que tengáis ese margen de sacar lo que queréis en el futuro. Una constelación de Mabuika, lo que sea. Mis 2 cuentas, esta es la principal, como veis literalmente hay un colchón ahí de 90 deseos y en la free to play tengo un colchón como creo que de 120, 130. No, ahora mismo tengo casi 200 porque sacaré Mabuika C2, pero cuando salga Mabuika C2 más los deseos de la versión y tal, tendré más de 100 como colchón. Así que, poquito más, este es el vídeo definitivo de los banners para que hagáis todo de la mejor forma posible en Genshin Impact. Sacar lo que queráis sacar, cuando lo queráis sacar
de forma realista. Es imposible sacar todos los personajes. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, y chaito.